las prenden sus camaritas, un segundito que les saco una fotito para la posteridad. Pónganse lindas. Pónganse Sonrían. lindas. Me trabajo. Ahí va, dale, ahí estamos. Alguien decía que no había entendido la consigna. Escuché por ahí, cuando estábamos hablando del foro. Después cuando escribieron ya la descripción de qué era lo que había que hacer, ahí pude entender más, así que tengo que sí. participar. Dale. Bien. Nos dimos Bueno. cuenta que algo había pasado, porque no había mucha participación. No las veíamos participar, pero por eso consideramos que era necesario volver a hacer esa aclaración, y ahí sí vimos que enseguida se activó ese foro que estuvo re interesante. Ahí lo vamos a ir retomando también en el encuentro de hoy. Bueno, dar inicio entonces a este segundo encuentro de este módulo de escenarios en movimiento, los proyectos, ¿sí? En el nivel inicial. Bienvenidas a todas las que nos acompañan. En este segundo encuentro la idea es poder focalizar en relación a los proyectos, al trabajo en proyectos en el nivel inicial, pero consideramos pertinente por ahí hacer un repasito de lo que en el encuentro pasado se estuvo trabajando, que tiene que ver con un poco el análisis, la revisión, esto de volver a mirar el diseño curricular de nuestra provincia, un diseño curricular que es muy nuevo, ¿sí? Y revisar un poquito sobre esta trama curricular del campo ambiente, del diseño, cómo es la selección y la organización de los contenidos de esta trama curricular. Esto más o menos estuvimos trabajando el encuentro pasado para que quienes se están incorporando en este encuentro como primera vez, primer momento, para que no quede por ahí tan perdidos. Trabajamos en función a esta trama curricular, en reconocer estos marcos sociopolíticos, pedagógicos y didácticos, donde en estos marcos se entretejen los espacios curriculares, ¿sí? Del diseño curricular, y cuáles son los campos curriculares, las áreas y los ejes que atraviesan estos espacios curriculares. Y dentro de estos espacios curriculares, lo que atraviesa estos espacios curriculares, quiero decir, tenemos a los campos de conocimientos y saberes en las experiencias escolares, que, bueno, como nosotros vamos a trabajar especialmente, vamos a enfocarnos en el campo ambiente, pero que también existen otros campos de conocimientos que tienen que ver con el campo de comunicación y expresión, el campo de identidades e infancia, y también áreas como el área de educación física, y ejes que atraviesan toda esta trama curricular que tienen que ver con la infancia y la cultura digital, ¿sí? Son ejes que atraviesan todos estos campos de conocimientos y las áreas, ¿verdad? Bueno, nosotros en este módulo vamos a focalizar sobre el campo del ambiente, y acá es donde también estuvimos mencionando estos tres ejes estructurantes de este campo, ¿sí? Que permiten conocerlo, que permiten comprenderlo, y que tienen que ver con el campo de las ciencias naturales y el conocimiento del ambiente, el campo de las matemáticas y el conocimiento del ambiente, y las ciencias sociales y el conocimiento del ambiente, ¿no? Todos los aportes que nos hacen estos espacios, ¿sí? Estos campos de saberes, que nos permiten conocer y comprender la complejidad del ambiente en el nivel inicial. También estuvimos mencionando dentro de cada uno de esos campos, ¿sí? de conocimientos, ¿sí? ¿Cuáles son aquellos conceptos, aquellas dimensiones a tener en cuenta, ¿sí? Que nos permiten y nos ayuden a interrogar a ese ambiente?
Y es allí donde, por ejemplo, desde el área de ciencias naturales fuimos dando diferentes aportes sobre qué nos ofrece cada espacio, cada campo de saber, para poder interrogar al ambiente, ¿no es cierto? Entonces ahí las ciencias, por ejemplo, naturales, se presentan con conceptos estructurantes del área, que son estos conceptos que seguramente ustedes ya han escuchado hablar, ya los han trabajado durante su formación, durante sus planificaciones seguramente también, que tiene que ver con los conceptos estructurantes o metaconceptos, que son aquellos que permiten dar una organización de los contenidos que estamos trabajando, ¿sí? O que vamos a trabajar dentro de una unidad didáctica, por ejemplo, ¿no? Y esos conceptos son conceptos muy generales, que a la vez se desprenden de ellos conceptos más particulares, ¿sí? Se van desglosando contenidos a partir de estos conceptos generales. Y estos conceptos generales, no sé si se recuerdan cuáles son, tienen que ver con el concepto de sistema, de unidad, diversidad, de cambios o permanencias y de interacciones. Y que todos estos conceptos, ¿sí?, son atravesados por el concepto de tiempo y el concepto de espacio. La clase pasada vimos cómo se podía pensar en diferentes interrogantes que puedan aportar en el estudio de cada uno de esos conceptos que organizan, esos metaconceptos, ¿sí? Para los que no estuvieron en el encuentro, recuerden que nosotras subimos en la clase del encuentro 1 el PowerPoint que trabajamos, lo pasamos en un PDF, lo tienen como un material de ustedes, de estudio, perdón, y tienen bibliografía para poder complementar y ampliar cada uno de esos contenidos que se fueron desarrollando, ¿sí? Después también mencionamos, dentro del área de las ciencias sociales, acá por ahí, Vero, si me querés ayudar, Sí, el tema de dale. distintas dimensiones. En el campo, si bien ninguna de las dos es especialista en las ciencias sociales, nosotras como docentes, cuando hemos trabajado proyectos, las ciencias sociales y las ciencias naturales están muy enraizadas, y para abordar temas de las ciencias sociales lo abordamos de diferentes dimensiones. La dimensión espacial, desde dónde se localiza ese contexto que estoy estudiando, cómo está organizado, en qué tiempo fue siempre así, hubo cambios, hay permanencias, hay una dimensión económica que tiene que ver con cómo está organizado económicamente, quiénes trabajan. Después está la dimensión política, de quién depende este lugar, por ejemplo, la plaza, quién la cuida, pertenece al municipio, quién toma decisiones, existen normas, esto se puede cambiar, siempre fue así, como todas estas dimensiones que aportan a la mirada de las ciencias sociales para tratar de mantener la complejidad. Bueno, esto que decíamos de la dimensión social, de los trabajos que se realizan, quiénes los realizan, quiénes son los destinatarios, la dimensión en función de lo social, que tiene que ver que este lugar es para la comunidad, para qué fue creado, con qué objetivo, lo que tiene que ver con la dimensión cultural también, qué actividades ofrecen, supónganse un museo o un contexto determinado, esto de cómo está atravesado por la cultura, cómo la comunidad se hace propio de ese espacio. Todas estas dimensiones nos ayudan a entender estos contextos que nosotros seleccionamos. Después también cómo las matemáticas, en la búsqueda de dar respuestas a comprender mejor el contexto, nos resultan como instrumentales para poder seguir complejizando y aprendiendo.
La matemática nos va a servir con su uso social del tiempo, el espacio, el número y la medida. Entonces, todas estas disciplinas y áreas de conocimiento nos ayudan a entender lo complejo que es el contexto y a ver cómo nosotros lo vamos a abordar para seguir manteniendo la complejidad del mismo. Bueno, esto fue más o menos lo que estuvimos charlando en la clase pasada, y a grandes Sí, rasgos. también. Sí. Sí, también, por ahí todas aquellas cosas que tenemos que tener presentes, que nos pueden ayudar a indagar estos contextos, a pensar en esas actividades, qué características, por ejemplo, deben de tener para el diseño, para la propuesta y la puesta en práctica de las actividades. Pensar en que deben tener, deben propiciar este espacio de intercambio, de trabajo en equipo, con los pares, de partir de situaciones problemáticas, ¿sí? Que las actividades, por ejemplo, puedan ser variadas dentro de el estudio de un mismo contexto, recorte, que puedan haber actividades de exploración, de indagación, de experimentación, que hayan salidas de campo, que hayan entrevistas, donde también no solo queda todo en la sala, dentro de la sala, sino que sacamos a la sala, sacamos al jardín, afuera, y aprendemos desde el contexto que nos rodea, ¿sí? Bueno, hablamos un poquito sobre eso. No sé, alguien más si se acuerda o quiere compartirnos algo que les haya quedado de la clase pasada, que nos quiera compartir, si se animan. ¿Qué hablamos de las buenas preguntas, por ejemplo? ¿Se acuerda alguna? Esto de qué interesante Que hacer. parece que costó entender lo que estábamos preguntando, capaz que no habíamos sido lo suficientemente claras en decir que a partir de buenas preguntas que aparecen y que siempre están, porque los nenes son de por sí muy curiosos, estas buenas preguntas nos pueden disparar a un proyecto, una unidad didáctica, un recorte de este contexto. Entonces, de cómo nosotras, tomando estas buenas preguntas, podemos seguir aprendiendo, y no ante la pregunta, la respuesta de la maestra, ¿no? O del docente. ¿Qué decías, Laura? No, esto de las buenas preguntas, justamente lo que vos estás diciendo, ¿no? Esta diferencia de las preguntas abiertas, de las preguntas que generan, ¿no es cierto?, que invitan a activar competencias científicas en nuestros niños y niñas, y aquellas que no lo son, ¿no es cierto?, aquellas preguntas que son preguntas donde la respuesta ya sabemos cuál va a ser, ¿sí?, que no invita a ampliar, que no invita a justificar, ¿sí?, a dar argumentos, o sea, siempre es bueno pensar en las propuestas de actividades que estén rodeadas de buenas preguntas. Que es justamente esto que decía Vero, nosotras en las preguntas que ustedes compartieron, están muy, muy, muy interesantes, son aquellas, justamente son, fíjense que las preguntas que hacen los niños y las niñas son preguntas abiertas, y a veces nosotros caemos como docentes en llevar esa preguntita ahí bien armadita para tener como respuesta lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? No nos desafiamos con nuestros niños. Nuestros niños nos traen preguntas, fíjense la cantidad, que no sé si ustedes pudieron ir abriendo los documentos de los otros grupos, y nosotras nos leíamos y digo, oh, mirá, bárbaro, o sea, es... Muchas veces en los cierres de actividades, nosotras como docentes, nos sale preguntar cuestiones que no hacen al problema, entonces preguntamos, ¿les gustó la actividad? Y ahí los nenes y las nenas van a decir sí o no, es subjetivo, como que no alimenta, más allá que le va a dar posibilidades de decir lo que le pasó o no hace al contenido que estoy trabajando. Nosotras cuando pedimos esto de buenas preguntas, sobre todo en los inicios y en los cierres,
es tironear, vos por qué crees, por qué es así, cómo lo sabés, de dónde lo sacaste, bueno, todos piensan lo mismo, empezar a tratar de que esta indagación y que estas preguntas no se terminen, sino que abran a un sinnúmero de preguntas más para generar este espíritu de curioso, porque si no como que desde la escuela pasa esto de que les cortamos las alas de todas las buenas y la necesidad del nene de aprender. Nosotros le respondemos y listo. ¿Por qué la hoja es amarilla? Porque se secó, punto. Como Y que a veces hay preguntas que tratamos de obviar como docentes, ¿no? Donde vemos que, uy, como por ejemplo esa que se Sí. hizo, ¿cómo era, Vero? ¿Vos te la acordás más que yo? Una de las ¿Cómo? chicas puso, una nena dice, yo ya sé cómo nacen los bebés, pero lo que no sé es cómo se hacen. Entonces vos ¿Cómo ante esa entran? Algo así. a la Ujú. maestra, bueno, ahí o la dejás ahí, le contestás o le decís mañana, o involucrá a la familia, todas estas cuestiones, y más que el ESI es como que nos atraviesa, son preguntas que los nenes de 5 años les reinteresa. Bueno, ahí ver cómo, de qué manera vamos a responder o no, o abrir nuevas, a buscar cómo llegar a Sí. esta... ¿O qué de esa pregunta, Sí, no? ¿O sí, sí, qué? sí. ¿Qué poder abordar? ¿Sí? ¿Qué se puede trabajar? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Y qué? Porque son cosas por ahí muy amplias, ¿no es cierto? Esto cuando les hablábamos de la clase pasada, de seleccionar este recorte, este contexto, de qué contenidos. Entonces, bueno, dentro de eso podemos hacer una selección de qué sí enseñamos y de qué no, pero que lo podemos dejar ahí porque lo que tiene esto de trabajar con recortes del ambiente tiene que ver con que en cualquier momento lo podemos retomar, con que el ambiente nunca lo vamos a trabajar y lo vamos a conocer en su totalidad con una planificación, ¿no es cierto? Siempre tiene hilos que se pueden seguir retomando y trabajando. Pero bueno, la idea sería esto, de empezar a considerar esos interrogantes que nos permitan pensar en posibles proyectos de trabajo en el nivel inicial, ¿sí? Esto de tomar el aprendizaje a base de proyectos, donde los principales actores de la producción del propio conocimiento son los niños y las niñas, los estudiantes, en cualquier nivel que sea, en todos los niveles, nivel inicial, primario, secundario, ¿sí? Acá las herramientas ustedes las tienen como docentes de poder transponer esos contenidos, ¿sí? Pero la idea es empezar a pensar en la enseñanza a partir del trabajo con proyectos. Claro, que es una de las herramientas que tenemos como docentes, ¿no? Muchas veces trabajamos con secuencias didácticas, con unidades didácticas, pero el proyecto cuanto más desafiante es, porque como que son rutas que vamos marcando, que no está todo dado por la docente, sino que tenemos que escuchar la voz de las nenas y los nenes, ¿no? Que nos van a marcar el rumbo. Pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este encuentro. Bueno, nosotras ahora traemos una actividad disparadora con ustedes para empezar a meternos en tema, digamos, que justamente tiene que ver con esto de cómo interrogar al ambiente, al recorte, a un recorte de la realidad. Y les proponemos, yo ahora les voy a hacer una actividad como hicimos la clase pasada de Mentimeter, algunos ya con esa actividad la practicaron, quizá algunos otros ya las conocían, pero esta vez las vamos a reunir en salas, también para que ustedes puedan tener un intercambio, puedan ir conociéndose, ir interactuando. Quizás sirva también, sea motivador para estas personas que estén faltando generar grupos de trabajo. Les vamos a compartir un enlace por el chat que lo van a responder después de compartir y debatir entre el grupo de trabajo, ¿sí? Esperen que yo voy a
a pegarlo y Como que compartirlo. queremos que salgan muchas preguntas. Ahí después van a tener el espacio para escribir 2 preguntas, pero pueden compartir más. Si en el grupo salieron más, pues no solo una compartir las preguntas, sino varias. Claro, claro, nosotras ahí les proponemos un contexto, ¿sí? Después en el grupo van a debatir a qué tipo de contexto corresponde. La clase pasada hablamos sobre diferentes contextos, ¿sí? No sé si recuerdan ahora, por ahí lo pueden revisar en el grupo, a ver, hacer una rememoración de los diferentes contextos, cómo se podían seleccionar esos diferentes contextos, itinerario, ¿sí? Bueno, ahí se me fue ahora. Eso lo van a ir compartiendo con el grupo, y la idea es pensar entre ustedes, debatir ciertos interrogantes, ¿sí? Que puedan ayudar a comprender ese contexto que nosotras le damos, ¿sí? ¿Qué interrogantes ustedes se formularían, ustedes como docentes, que les permita ampliar esos contenidos, ¿sí? Que se podrían trabajar dentro de ese recorte que nosotras les proponemos ahí, y escribir esos interrogantes. Cada uno, desde sus dispositivos, van a poder escribir 2 interrogantes. Si en el grupo se les ocurrieron 2, bueno, pongan esos 2. Ahora, si ocurrieron más, todos los integrantes del grupo escriban, hasta que puedan poner la mayor cantidad posible de interrogantes que hayan surgido, ¿sí? En el grupo. Bueno, ¿se entiende más o menos? ¿O no? ¿Sí? Sí. Bueno, Bueno, cualquier estamos. cosa, ustedes igual nos pueden escribir desde los grupitos si no se comprende algo de lo que tienen que pensar, ¿sí? Pero son interrogantes de este tipo que los niños y niñas les hicieron a ustedes, que ustedes pusieron en ese foro que compartimos los interrogantes, pero en esta oportunidad sobre un contexto en particular. Ese contexto en particular es la alimentación de los niños y las niñas en el jardín. Interrogantes nosotros nos hacemos como docentes que nos pueda ayudar a comprender más ese contexto, ¿sí? ¿Se entiende? Claro, esto de que decíamos que los criterios de selección de los contextos que tienen que tener o un anclaje físico, cuando hablo de un vivero, una huerta, la plaza, tiene un anclaje físico. Cuando tiene un itinerario temático, puede ser los dinosaurios, digamos, como que el gran tema del sistema solar. Después voy a ver cómo recorto ese contexto. Y después de un acontecimiento o de la vida cotidiana, que sería otra forma de recortar el contexto, ¿no? Ahora con Claro. este de alimentación, ¿qué tipo de contexto sería? ¿Sería de anclaje físico? ¿Sería de itinerario temático? ¿Sería de un acontecimiento de la vida? Bueno, ahí lo charlan un poquito ustedes y después hacen las preguntitas. Bueno, a ver, yo voy a ir armando los grupitos. ¿Los armás aleatorios? Sí, era Bueno, automático, ¿no? Asignar sí. automáticamente. A ver. En el chat va a estar el Mentimeter para que ustedes ingresen por ese link. Pará. Ahora es donde todo puede fallar. Sí, ahora es donde nos tienen que esperar un segundito, porque no sé por qué me aparecen todos en la misma sala, no puse la cantidad de salas. A ver. Claro, tenés que poner arriba, Acá, crear. crear sala. A ver, Son ¿cuántos somos? 55. 25. ¿Hacés 6 salas o 7 6 salas. salas? Ahí, 7 salas hacemos. Dale. Ahí les va a aparecer entonces, usted debe ingresar a la sala número, entonces hacen clic en aceptar y ahí ya lo llevan a la sala donde van a trabajar, ¿bueno? Avísennos si les van apareciendo la opción de unirse a las salas. Ustedes tienen que poner unirse.
Ahí Florencia ya se unió. Ah, sí, ya se van uniendo. Bueno, no les dijimos el tiempo, pero unos 10 minutitos seguro Sí, ratito. van a estar. Hay algunas que no han entrado. Vale. De paso miramos el chat. No me sale donde dice Verónica Martínez. A ver. Tiene que poner unirse. ¿No te sale un cartelito que dice de unirte, usted tiene que unirse a una sala? ¿En algún lugarcito? En algún lugar te debe salir, Vero. ¿En qué sala está Vero? Verónica Martínez. Sí. Chicas, ver. si a algún alumno no le aparece la sala, tiene que ir a los 3 puntitos de abajo, donde dice más, y ahí la participante ahí le dice unirme a la sala. Ay, genia, gracias. ¿Escuchaste, nada. Verónica? A donde dice más. Ah, las Donde dice chicas. más, Sí, a claro, las chicas. Ah, las chicas. Sí, si chicas no que les no digo se que las pueden puedo- unir, está bien. Abajo del todo, donde está el micrófono, Sí. la cámara, compartir pantalla, todo eso, los 3 puntitos, Sí, ya se ahí. unieron todas. Faltan nada Perfecto. más, nos queda Rojas. Julieta que no, Ale Rojas y Julieta Ordóñez, que no debe estar. Si no está, ustedes la pueden mandar a la sala de espera. Eso te iba a decir, sí, te iba a decir eso, Fer. Pero ahora se fueron, no Ellas se están más, unieron, ya se unieron. ya se unieron. Y ahora se puede pausar la grabación. La grabación. Ahí. Bueno, ahí reanudé la grabación. ¿Ya estamos todas entonces? Qué Sí, feo, profesora. José. Sí. Bueno, Tiene- hay algunos grupos que estaban en buenos debates, que seguramente todavía no habían copiado ninguna pregunta. Tienen un ratito para ir escribiendo algo en el Mentimeter ahora. Sí, les damos Van a ese. volver a compartir el enlace porque se borra el chat. Ah, bueno, ahí lo vuelvo a poner. ¿lo tenés vos? Sí, porque ya lo Bueno. compartí. Sí, Ahí. porque vamos haciendo. Profesora, Sí. Salió. el tema es que no podemos colocar la pregunta entera porque te deja solo 25 palabras. Entonces queda cortada la pregunta. Ah, bueno, y por Sí, ahí poner eso algunas nos pasó palabras. y tampoco le podemos poner el signo de pregunta ni nada. Bueno, los signos los obviamos y por ahí quizá algunas palabras claves y lo vamos conversando acá entre todas. Cuando va apareciendo nos van detallando o nos van ampliando esas preguntas, ¿sí? Pero al menos algunas palabras claves en función a lo que habían pensado. ¿Sí? En 25 lo Bueno. acortamos, en 25 palabras Sí, lo podemos háganlo, digamos, sintético y después nos dicen lo que ustedes quisieron poner como para que quede en el espacio escrito. voy compartiendo lo que Anda las que compartiendo, van, Clau, así me vamos parece. viendo y ¿Ahí lo ven en grande? no, ahora sí. A ver.
¿Alguien escribió su mail? ¿O intolerancia a alimentos? Bueno, les recordamos como el encuentro pasado que las palabras, las frases que aparecen en mayor tamaño son las que más se repiten, ¿sí? Y ahí vemos que algunos de los interrogantes tienen que ver con esta diversidad de alimentos, qué son los alimentos, diversidad de infancias, ¿sí? Que son aparentemente las que más se van repitiendo. Vamos a ir mencionando algunas mientras el resto puede seguir escribiendo. Cuando más o menos ya lo tengan, nos van avisando. Por ahí hay otros interrogantes que tienen que ver con, bueno, la clasificación de los alimentos, para qué sirven los alimentos, alimento habitual de casa, sustentabilidad, alimentación de celíacos, los dulces son malos, quién cocina en casa, dónde se consiguen los alimentos, qué cantidad de interrogantes, miren qué lindo, quién cocina, qué considera la oportunidad, me cambió de lugar, propuestas significativas, qué es una buena alimentación, qué comieron hoy, verdulería. Ah, verdulería leí y dice vale, bye. Yo con los anteojos no leo nada. Valeria puse Olmo. Claro, ese es el mail que vos decías, Vero, Sí. hay un mail. Cómo tener una alimentación saludable, la pizza sin jamón, qué comemos en casa, quiénes producen alimento, qué se cocina en el jardín, todos podemos consumir, dónde se consiguen los alimentos, qué verduras conocen. Bien, van apareciendo lindos interrogantes y fíjense cómo también diferentes campos de conocimientos van a ir nutriendo a esas preguntas que nos vamos haciendo sobre este contexto, este recorte, ¿sí? Fíjense que tenemos un montón de cosas, recién hablábamos con un grupito, que por ahí si nos quieren después ir comentando, que tiene que ver también de interrogantes que pensaron en relación a las leyes, al trabajo administrativo, de lo que involucra la alimentación en el jardín. Acá, ¿por qué tengo que desayunar? ¿Los alimentos me pueden enfermar? ¿O los alimentos, por qué comemos? ¿Qué es un alimento? Como que hay interrogantes muy, muy buenos, y que esto nos abren interrogantes y hasta nos pueden abrir un proyecto, nos pueden servir como un insumo para abrir un proyecto, ¿no? ¿Para qué sirve la alimentación saludable? ¿Por qué él sí y yo no? Eso tiene que ver, me parece, Con los por qué él alimentos sí cuando puede son comer. celíacos. Claro, eso debatían las chicas, sí. El tema, yo también tuve una vez una nena que era alérgica a la lactosa, y te das cuenta de la cantidad de alimentos que tienen lactosa, todo, hasta cualquier galletita, cualquier cosa tenía lactosa. Después los nenes, como tuve nenes que tenían un solo riñón, entonces no podían comer nada con sal, y todo tiene sal. Entonces, como que es bastante, que esto puede ser un problema o no. Lo puedo transformar en una problemática a resolver en cuanto a cómo lo planteo en la sala y cómo abro este interrogante para que sea una problemática de todos y todas. O me quedo solo, este nene come lo que le trae la mamá y punto, y no puede comer porque no puede. Digamos, de acuerdo a las decisiones que tomemos como docentes, es como vamos a abrir los proyectos en la sala. Bien.
Bueno, parece que ya está. Que han Ya participado. han participado. Esto también lo vamos a dejar como insumo en el aula, para que ustedes sepan. Para compartir. Bien. ¿Querés que arranquemos? Va, eso por ahí. Dale. Profe, hay una Sí. compañera que le cortó y quiere ingresar. No la veo en la sala de espera. Ajá, no hay nadie en la sala de espera. ¿Quién será? Capaz que ya la admití o se fue. Cuando yo veo en sala de espera, por ahí demora unos Ahí le segunditos, pregunto pero otra vez. decirle Vale. que trate de ingresar, que ahí la admitimos. Ahí la admitimos. Decís. Bueno, Bien, entonces por arranquemos ahí la agua. arrancamos, o por ahí si algo quedó para comentar, que alguna de lo que estuvieron debatiendo en los grupos quiera comentar, le damos un minutito para eso antes de arrancar con el power de este encuentro, ¿o no? Yo les comentaba a las chicas que hace unos años acá en el jardín implementamos el desayuno saludable, además de lo que la escuela ofrece, que es té, leche, pan, dulce, y implementamos de la fruta, y nos dimos cuenta de que la mayoría de las infancias no consume frutas. Es muy raro. Pero como nosotras le pedimos a las infancias que traigan una fruta cuando tengan, se les hizo un hábito. Entonces ahora llegan como re contentos porque llegan al jardín y saben que antes del desayuno sacan su fruta de la mochila, se la llevan al auxiliar, y eso es el desayuno, a su vez, del pan, Y muchas infancias que no consumían fruta, porque nos han comentado la familia, lo hacen. Entonces como que se les creó el hábito que consuman frutas en la casa, y está buenísimo. Bueno, está buenísimo lo que vos decís, porque también nos trae, Florencia, a lo que nosotras vamos a ir desarrollando en el transcurso del encuentro, que tiene que ver con esto, ¿no? Con que hablábamos también con otro de los grupos recién, como un proyecto también, más allá de haber un proyecto que sea en la sala con nuestras infancias, también hay proyectos institucionales, que que vos decís debe ser un proyecto institucional, donde no solamente las docentes de las salas están comprometidas, sino hay todo un equipo directivo que se compromete en pos de ese proyecto, y cómo es importante generar esa motivación, porque de eso se trata justamente, de generar que los niños y las niñas, nuestras infancias, sean partícipes de esos proyectos, los motive para poder lograr los productos finales del proyecto, ¿no? Eso es Sí, sumamente importante. de hecho, por ahí nosotros le avisamos a la familia, porque a veces como mucho, traen mucha cantidad. Yo ahora estoy viviendo en Chosmalal, tenemos una familia que vive en una chacra y produce los alimentos, entonces nos llevó un cajón de manzanas, que era un montón, porque son 2 salas. Les pedimos que no llevaran más frutas, entonces los viernes por ahí armábamos la planificación y hacíamos ensalada de fruta o gelatina con fruta. Entonces vamos cambiando, pero ellos son los que, no es que nosotros llevamos la ensalada o los auxiliares, sino que ellos preparan su ensalada de fruta para antes de irse llevársela a la casa. Ah, mirá, Claro. qué lindo, qué interesante. Y cuando ¿Dónde está nosotras... Flor, en Chosmalal? Chosmalal. Sí, en Chosmalal. Y qué importante estar nosotras como docentes atentas a cuestiones que atraviesan a nuestras infancias. Yo me acuerdo que hace un par de años trabajaba en un jardín de un contexto de niños y niñas muy pobres, y que automáticamente después de tomar el desayuno, había nenes que lloraban porque les dolían las muelas, se tenían caries, pero agujeros, chicas. Era muy, muy, muy significativo, porque o no tomaban leche y no comían para que no les duela, o comían porque tenían hambre, y después, entonces esto derivó en un proyecto, porque, viste, del cepillado, del cuidado, de qué alimentos propician bueno, más allá de que a veces las infancias comen lo que hay en la casa y no hay otra realidad, ¿no?
vos podés hablar de lo bueno que es comer fruta, proteína y demás, pero es lo que hay, es lo que hay. Pero como nosotras desde el jardín, a veces también malos hábitos, porque estos nenes y nenas que por ahí no tenían acceso a comprar determinadas cosas, vos veías que tomaban Coca-Cola o estas gaseosas azucaradas mucho y elegían esto como algo cotidiano. Entonces el trabajo en el jardín tuvo que hacer mucho esfuerzo de que el agua, elegir el agua, porque está el acceso de todo, y cómo al haber hecho un proyecto que fue significativo, donde vinieron los de salud, vinieron un montón hubo como entrevistas a los dentistas, como que se hizo un trabajo bastante importante para poder concretarlo, y bueno, veías las ganas de aprender y de saber y de interiorizarse, ¿no? Como que no era algo traído de hoy vamos a cocinar saludable, y vos decís, vos cocinás saludable en una sala donde no cocinan las familias porque comen de los merenderos o de lo que pueden. O sea, uno se tiene que adecuar a qué puede plantear en determinados contextos. No es por, digamos, que sea significativo para esas nenas y nenes, ¿no? Claro, sí, totalmente. ¿Querés que compartamos ya? Dale, dale. Estamos grabando, ¿no? Me quedó la duda. Sí, estamos grabando. Bien. Denme un ratito. Bueno, ¿ahí están viendo? Sí. Ahí estamos. Proyectos en el nivel inicial, entonces, ¿no es cierto? Bueno, escenarios en movimiento. Escenarios en movimiento es un nombre que se les da a los proyectos. En este caso nosotros los tomamos de este autor Daniel Brailovsky. No sé si alguna lo conoce, alguna lo habrá trabajado. Lo sigue en Instagram porque tiene un montón de... En Instagram sube muchas cosas. Ah, buenísimo. Brailovsky hace charla. Sí, sí. Bueno, él plantea esto, ¿no? A los proyectos como escenarios en movimiento, y justamente es porque son, bueno, redundando la palabra, escenarios que invitan a nuestras infancias a diseñar, a anticipar, a repensar, a tomar decisiones, a organizar, ¿sí? Sus propios proyectos, los propios proyectos áulicos. Así que está muy lejos de esta otra enseñanza muy tradicional que tiene que ver con el explicar y el atender, ¿cierto? El del docente llevar y los chicos hacen lo que el docente propone, ¿no? Los pone todo el tiempo en constante movimiento, en acción, nuestras infancias en acción, ¿sí? En el diseño de proyectos. Por eso les da ese nombre de escenarios en movimiento que es muy bonito, me gusta mucho ese nombre. Claro. Sí, Vero, te doy la palabra. No, como que es una característica del proyecto en sí, que es una estructura flexible, que una idea se puede convertir en un acto. Yo pienso y le doy la posibilidad que los nenes y las nenas, estas ideas que se le ocurren y que son siempre ávidos de decir, de querer, vos llevas una propuesta y siempre te dicen 16 propuestas más que se puede hacer con lo mismo, de darles la participación y el lugar, ¿no? El proyecto es una creación constante, es un trabajo en el campo, y es una construcción activa sobre los saberes en la clase. Implica que los nenes y las nenes son partícipes de sus propios aprendizajes, como decía Laura, y convocan a una energía renovada y empática que propone esto de aprender haciendo. Y estábamos viendo con Laura como que hay diferentes formas de enseñar en la escuela, en el jardín,
a través de unidades didácticas, de secuencias, y bueno, los proyectos que tienen una estructura diferente y bastante más flexible. La unidad didáctica busca conocer en profundidad un recorte de la realidad, un contexto, invita a indagar, a investigar, pero el proyecto me invita a que el nene y la nena vaya siendo partícipe de esa planificación. Por ejemplo, yo pensaba, a veces nuestro contexto es la plaza del barrio. Entonces hacemos una unidad didáctica de la plaza del barrio, donde vemos todo lo que sucede de este entramado complejo, donde hay actores sociales, está lo natural, podemos poner las matemáticas, pero cómo esta unidad didáctica me puede servir después para construir un proyecto. Suponte, la plaza está destruida y el proyecto es realizar juegos con los nenes y la nena, o realizar una fiesta, entonces este proyecto se puede alimentar de la unidad didáctica que yo venía trabajando. Ellos pueden tener muchos conocimientos de lo que yo trabajé antes, y lo puedo transformar en un proyecto. No siempre va a ser de esa manera, pero puede ser. O yo trabajo los alimentos y después el proyecto hago esto del kiosco saludable, y qué alimentos pueden haber en este kiosco saludable, como decía la compañera. Entonces, de cómo puedo darle una vuelta para que los nenes se interesen, porque no hay nada mejor que aprender cosas que tengo ganas de aprender. Si no es algo que es el deseo de los nenes y las nenas, va a quedar en la simple información y va a quedar en eso. Entonces, de cómo los proyectos nos pueden servir para seguir indagando este contexto que sabemos que es muy complejo y que es inacabable. Bien. ¿Querés? Como dice Vero, esto de cómo se complementan estas dos estructuras didácticas, cómo se articulan, es muy interesante, ¿sí? Porque la unidad didáctica es la que me da la información, fíjense ustedes nomás en lo que ustedes hicieron recién. Es un ejemplo, claro, ¿no es cierto? Yo a partir de todas esas preguntas y todos esos interrogantes que ustedes armaron en la nube, yo de ahí me puedo explayar un montón a ver sobre qué cosas de esas. A ver, ¿por qué no puedo comer lo mismo que él? A ver, ¿qué contenidos se desprenden de eso que me ayudan a entenderlo, a explicarlo? No sé, había otra, me voy acordando así de algunas preguntas, había otra que decía, ¿qué comemos en casa? Bueno, fíjense qué dimensión, porque yo ahí tengo que ampliar desde en qué diferentes contextos, cómo se come en la casa de todos los niños con esos diferentes contextos. O sea, fíjense cómo vamos ampliando, vamos desglosando toda la información a partir de un cierto recorte, un cierto contexto, ¿no? Y cómo el proyecto articula en el sentido de decir, bueno, de todo eso que yo desglosé de contenidos, donde utilicé y me fui a buscar información en diferentes campos de conocimiento, como pueden ser el campo, lo que puede ser de las leyes, que tiene que ver con las leyes, por ejemplo, en función de leyes, en función de conocer los distintos tipos de alimentación, en función de conocer la calidad de la alimentación, la adecuación de la alimentación, que tiene que ver con las leyes de la alimentación justamente, o sea, sí, la ley de los todo eso yo celíacos, algo me puede generar, ¿sí?, una pregunta, ¿sí?, un problema de investigación que yo a partir del proyecto lo resuelvo para comprenderlo aún mejor, ¿no es cierto? Entonces, y eso no me quiere decir de que yo terminé de comprender ese contexto. Fíjense qué amplitud tiene y qué amplitud de nuevos proyectos se pueden ir generando en ese mismo contexto. Eso quería decir. Vero, ¿vos querías decir algo? Sí, no, porque no, está bien, Laura. Vamos, porque como que después lo volvemos a trabajar un montón de veces. Un disparador que se me ocurrió pueden ser los sí, octágonos que vienen en los alimentos ahora, que los nenes pueden sí, llegar a ver. Sí,
Eso los está muy octágonos. bueno, de qué significa, por qué están ahí, ¿Para qué nos sirven? para qué nos Enseñar a leer un sirven. poco eso. Está bueno. Sí, eso está muy bueno, aparte que es algo que ellos lo van a ver en la mayoría de los alimentos, entonces está buenísimo trabajar sobre esto como un punto de partida Perfecto. de un Está proyecto buenísimo. Está muy bueno, bien. y cuando hablamos de tipo de proyectos, tenemos proyectos que dan respuestas a soluciones o a una situación determinada o a un problema. Por ejemplo, de los octógonos, o no, los pentágonos, los octógonos que aparecen, bueno, podría ser un disparador para un proyecto. También puede ser investigar o evaluar un problema, un asunto concreto o un tema complejo. Esto también sería como que las dos cuestiones están relacionadas con la alimentación, ¿no? Y investigar sobre la alimentación nos va a dar distintos tipos de proyectos, pero a la vez uno va a estar apoyado en el otro. Y diseñar y elaborar y construir un producto también nos va a dar una forma de abordar ese proyecto. Podemos decir, vamos a hacer un kiosco saludable en el jardín, y vamos a producir pochoclos. Entonces, ¿qué sabemos de cómo se hacen los pochoclos? De por qué se hacen de esa manera y no de otra, qué se puede hacer con este maíz o con este. Entonces, en base a investigar, vamos a poder diseñar y construir un producto final en este proyecto. ¿Querías decir algo, Laura? No, está bien, ahí paso a la otra. Bueno. ¿Cómo nace un proyecto? ¿Cómo nace un proyecto? Ya más o menos hemos estado mencionando, ahí por algunos de los grupitos también lo fuimos diciendo. El interés de los niños, que lo decíamos recién, lo conversábamos con Flor, es lo más importante, lo que tiene que atravesar esta propuesta, ¿sí? Tiene que ser un propósito sumamente importante, el de generar ese interés en nuestros niños, esa motivación, para que ellos se puedan apropiar de ese proyecto. Esto ya lo conversamos. Puede nacer a partir de un acontecimiento, de un suceso, del día de, por ejemplo, hablábamos con Vero esto del Día de las Familias, ¿sí? El Día de la Madre, ¿no? Entonces suelen haber proyectos destinados a que haya un producto final que seguramente va a ser el regalo que los niños van a construir durante todo ese proyecto para, se suele hacer, ¿no es cierto? Yo he visto. No, ya Laura no se hace más. No se hace más el Día de la Madre, no. Hace el Día de las Familias. El Día de las Familias, bueno. En el Día de las Familias puede pasar lo mismo, algo parecido, ¿o no? O por ahí nos pueden contar las... ¿Sí? Sí, seguramente eso. Bueno, también más adelante vamos a ver cómo los proyectos pueden estar divididos, ¿no? Porque a veces el proyecto, por ejemplo, que había salido de actos escolares, que es un proyecto que atraviesa la institución, ¿cómo hacemos para que los nenes y las nenas sean parte de este proyecto y se involucren afectivamente o no? Porque si nosotros planeamos el proyecto de actos escolares y donde el acto escolar es terminar bailando un gato o caracterizado de la bandera y de vendedor de vela, yo creo que ahí no hay un contenido específico que yo estoy trabajando. Estoy haciendo un proyecto para vacío de contenido. Estoy haciendo un proyecto para que el nene venga caracterizado y ese día la mamá y el papá le saque una foto. Ahora, cuánto más difícil es lograr que el nene y la nena sea parte de ese proyecto, de esa construcción de acto escolar, y que les interese, porque si vos haces un acto escolar donde los nenes lloran porque no quieren vestirse, entonces como que muchas veces en el jardín hacemos proyectos
donde no hay un verdadero objeto de conocimiento que nos atraviese. Y bueno, la idea ahora es empezar a buscarlo, ¿no? Es lograr que los nenes y las nenas se apropien, que se entusiasmen, que conviertan en algo significativo. Puede ser que sea algo significativo bailar un gato y que lo transcurran y lo vivan como algo que ellos y ellas lo eligen, pero muchas veces no pasa esto, ¿no? Como que queda en el numerito y listo. Bueno, Bien. esto es como, ahora vamos a hablar de los principios que van a sustentar a nuestro proyecto, como que están un poco más desglosados, ¿no? Está el principio 1, que es considerar toda la referencia curricular, las capacidades y saberes, y la intencionalidad pedagógica. Nuestro proyecto tiene que estar apoyado en nuestro currículum, en nuestra currícula, que es lo que nos va a dar sustento de lo que estamos enseñando y que nos va a atravesar, ¿no? Como ya lo veníamos trabajando, de que van a estar todas estas áreas de conocimiento que los van a integrar, y va a haber una intencionalidad pedagógica concreta. Y de poder tomar también desde la currícula, como dice Vero, dentro del campo del ambiente, todas aquellas dimensiones que mencionamos en un momento, todos los conceptos estructurantes que ayudan a comprender ese campo, ¿no? A ver cómo nos enmarcamos, nos encuadramos en este diseño curricular, en esta trama curricular, para poder planificar nuestro proyecto. Esto de conocer a los estudiantes, que también lo fuimos mencionando en el transcurso de la actividad, ¿no es cierto? Conocer el contexto en el que habitan nuestros estudiantes, qué les gusta hacer. En el caso del ejemplo de la alimentación que decíamos recién, ¿no es cierto? Esto que comen en la casa, cuántas veces comen en la casa, ¿sí? Con quiénes les cocinan, ¿no es cierto? Es poder conocer su contexto más cercano. Sí, también hay familias que comen en comedores, hay familias, digamos, tenemos que conocer el contexto en que viven nuestros estudiantes. Esto de cuando hay nenes y nenas celíacos, también es parte de lo que después nos va a servir para proyectar. Y bueno, saber siempre qué temas les inquietan. Claro, totalmente. Estas preguntitas, estos interrogantes que ellos nos hacen, ¿no es cierto? Principio 3 habla de provocar, bueno, todo esto que nosotros les estamos diciendo lo hemos tomado de Anijovic, Rebecca Anijovic, ¿sí? Habla de un tercer principio que tiene que ver con provocar a los y las estudiantes, qué situaciones es posible generar para que los estudiantes se comprometan con aquello que nos proponemos abordar, aparte de motivarlos, generar este hábito de compromiso. Por ejemplo, la pregunta dilemática, a partir de una noticia de actualidad, de un video, de una imagen, de una historieta, de un caso, de un objeto, de una situación cotidiana. No se trata de que el docente presente una pregunta para ser respondida, ¿sí? Sino que provoque estas preguntas y más interrogantes aún. Sí, esto es fundamental. Ante las preguntas de los nenes y las nenas, volver a nuevas preguntas, abrir más interrogantes y que ellos tengan la posibilidad de tener la palabra de lo que ellos piensan sobre determinadas, o que saben, ¿no? Bien. Esto de veo, pienso, me pregunto, estas rutinas de pensamiento es bueno para trabajar con estímulos visuales ambiguos o complejos, y ayudan a los nenes y las nenas a observar, escribir, captar lo esencial, juzgar la información, poder argumentar, tener opiniones, hacerse preguntas. Cuando yo miro una imagen, la lectura de imágenes es muy buena para abrir nuevos interrogantes, porque me ayuda a imaginar qué podía estar haciendo esa persona si yo veo una imagen de la plaza en 1810. ¿Y qué creen que está sucediendo?
¿cómo ven que están los nenes y las nenas? ¿Hay nenes y nenas jugando o no? ¿Qué pasaba? Como que me ayuda a seguir pensando y preguntándome más. Como que es un disparador que no me trae respuestas, me trae nuevas preguntas. Por eso decimos veo, pienso y me pregunto, ¿no? La lectura de imagen, así sea para trabajar un contexto de una plaza, de un tema específico, siempre nos ayudan a organizar esto, ¿no? De qué veo, qué pienso y cómo son las preguntas que salen. Y bueno, está bueno el hábito de ir registrándolas, y las docentes somos de hacer esto de lluvia de preguntas y que aparezcan un montón de interrogantes. Después vemos qué de estas preguntas tienen respuesta a lo largo de todo nuestro transcurso de proyecto. Bueno, Bien, y esto es, sí. dale, Vero. Esto es la que hablábamos hoy, de que el principio número 4 como que es uno de los principios, yo creo, más importantes, porque decimos que en el proyecto conviven dos planificaciones. Una planificación que es la que realiza la docente con un propósito específico y con actividades que son actividades ya pensadas, con recursos necesarios, con un primer cronograma de actividades, porque yo voy a tener hipótesis de trabajo y voy a querer, yo hago una huerta y quiero que el final de mi proyecto sea la venta de, o que comamos junto todo, no sé, lo que yo quiero que sea el producto final es lo que me va a marcar cómo voy a ir transitando mi proyecto, y voy a ir haciendo evaluaciones en cuanto a todo lo que voy trabajando. Siempre hablamos de que esta planificación no va a ser cerrada, sino que vamos a tratar de trabajar en grupos, que no vamos a trabajar todos a la vez, podemos hacer distintas comisiones. Voy a ir generando objetivos pedagógicos concretos, y después van a haber objetivos de proyectos, que es, por ejemplo, la alimentación saludable. El proyecto es armar un kiosco saludable en la escuela. Si entonces formulando preguntas, planificando acciones que van a llevarse adelante, definiendo los productos, cómo realizarlos y organizando tiempos y tareas. Estas son las cosas que van a hacer los estudiantes y los objetivos del proyecto. Ahora, cuando falta una de estas dos cuestiones, el proyecto queda como falsos proyectos. Por ejemplo, si yo solo quiero hacer un kiosco saludable, y voy y compro barritas de cereal, y traigo pochoclo, y se terminó el proyecto, y como que no hay un proyecto realmente en donde haya un objetivo pedagógico concreto. ¿Se entiende? Se dice que se trabajan proyectos sin hacerlo realmente, o esto de los actos escolares. Si yo, el acto escolar es algo que es de los docentes, no de los alumnos, o por ejemplo, donde muchas veces trabajamos, No se te escucha, Vero. Espera, ¿me escuchas? Ahí sí. Bueno. Bueno, a ver, espera. Bueno, ahí está. Bueno, entonces estos falsos proyectos, ahora sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, estos falsos proyectos hacen que, me haces hacen que no haya realmente un contenido y un proyecto real a desarrollar. Me acordaba, el acto escolar o el Día del Niño, cuando trabajamos los derechos de las infancias. Los derechos de las infancias, los nenes y las nenas
¿qué van a poder cambiar sabiendo que tienen derecho a comer todos los días? Digo, tenemos que ver cómo ese proyecto impacta y cómo ese proyecto lo puedo hacer de tal manera para que realmente estén aprendiendo cosas nuevas y no trabajar con cosas que ya están que ya saben. Claro, un poquito de eso tiene que ver con esto de correr el velo de lo obvio que mencionábamos el encuentro pasado, ¿no? De proponer nuevas inquietudes y demás. Y esto por ahí para por ahí cerrar la idea de las planificaciones, es pensar, ¿no es cierto?, que cuando nosotros diseñamos un proyecto a veces caemos con que lo planificamos dentro de nuestra planificación docente con objetivos pedagógicos, pero después en la realización, al no lograr quizá la motivación de los estudiantes, el compromiso que toman en relación a lo que se propone trabajar, se desvanece, ¿no es cierto? Entonces pensamos, bueno, sí, no, yo tengo planificado el proyecto, pero en sí hay una de las planificaciones que es la que surge a partir y la que se forma a partir de nuestras infancias, de nuestros estudiantes, con esos objetivos del proyecto en sí, donde son partícipes nuestras infancias, esa parte se desvanece. Y a veces nosotros decimos, bueno, estamos trabajando en tal proyecto, les presentamos actividades y propuestas a nuestras infancias, que quizás se disparan, ¿sí?, para otros lados, pero ellos están muy activos, muy motivados, trabajando, pensamos que se está trabajando y se está concretando el trabajo en proyecto, pero en sí no hay un objetivo pedagógico, una intención pedagógica que atraviese esa planificación. Entonces caemos en el hacer por hacer, ¿sí? Eso tenemos que tener cuidado, tenemos que siempre estar pendientes de estas dos partes de la planificación de proyecto para no caer en estos falsos proyectos que tienen que ver con hacer algo por hacer, porque es lindo, porque entusiasma, pero no tenemos una finalidad pedagógica concreta. Bien. Acá hay algunas preguntitas que sirven para ir organizando, ¿sí? Estos dos tipos de planificaciones, porque los mismos interrogantes que nos hacemos nosotros para planificar, también son los mismos interrogantes que después nos van a hacer las infancias para ir proyectando, ¿sí?, su propio trabajo, su propio diseño de proyecto. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué queremos saber, diseñar, proponer? Eso tiene que quedar claro. Esto es lo que yo les decía de la intención pedagógica, de saber el qué queremos hacer y para qué lo estamos haciendo o lo queremos hacer. ¿Qué necesito saber para abordar el proyecto? Hemos trabajado con proyectos similares, podemos utilizar algo que haya aprendido antes para elaborar este proyecto, qué recursos tenemos y cuáles tenemos que buscar. ¿Cómo van a saber ustedes y yo qué están aprendiendo? Que tiene que ver con la parte de evaluación, cómo evalúo ese proyecto. ¿Sí? Y en esa planificación del proyecto es donde surge, en este caso nosotros tomamos de Brailovsky una guía para poder escribir el proyecto áulico. ¿Cómo escribimos ese proyecto áulico? ¿Qué tiene que tener ese proyecto? ¿Sí? Bueno, acá están los ítems que no tenemos que olvidar de trabajar y de escribir en ese proyecto, que tiene que ver con un título, con El una título puede ser una fundamentación. pregunta también, ¿no? El título puede ser la pregunta que salió. Sí, seguí, era nada más para... Sí, Bueno, no hay problema. la fundamentación breve, a veces no necesitamos una fundamentación exhaustiva, sino que una fundamentación breve que explique por qué ese proyecto es relevante para este grupo. Por eso es que decimos que es necesario que sea situado, porque este proyecto es para este grupo y no para la escuela que trabajo a la tarde. Las experiencias de aprendizaje que queremos promover.
la meta propiamente del proyecto, este valor, este producto final que va a tener, los Pero objetivos. ayudale, hija, que ella haga. Vos lo que te hace todo Por vos favor, sola, mamá. desactivar el micrófono. Ahí está, ahí está. Las características del grupo y lo que hacen los destinatarios adecuándose a las propuestas, ¿no? Un objetivo general y una lista exhaustiva de lo que será necesario hacer para cumplir con los propósitos, elaborada total o parcialmente por los nenes y las nenas, y medimos la fuerza de las ideas que se van a convertir en acciones. Digamos, esta lista exhaustiva puede ser la lluvia de preguntas que nos surgió cuando estábamos trabajando, cuando planteamos el trabajo de un proyecto. Y después los contenidos expresados pueden ser en preguntas o en guías de actividades. ¿Querés decir algo, Lau, de esto? Porque las chicas después van a tener que armarnos un proyecto también, escribir un proyecto. Sí. Así que si no se entiende algo, lo preguntan. Claro, si no se entiende, lo preguntan, opinan, no hay problema, pueden habilitar los micrófonos. Las actividades que tienen que ver con diferentes tipos, ¿sí? Algunas para plantear y precisar la meta grupal que dan sentido al proyecto. Esto tiene que ver con conocer y discutir el problema que se tiene que solucionar. Este problema, que es esta pregunta investigable. La ayuda que ha de prestarse, lo que ha de construirse. La necesidad del proyecto y del trabajo colaborativo. Eso tiene que ver con actividades para plantear y precisar la meta grupal. ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué actividades se van a realizar para darle el sentido a ese proyecto? Actividades para planificar los pasos. Repartir tareas, reunir materiales, hacer los contactos necesarios, anticipaciones a problemas. Esto tiene que ver con la formulación de hipótesis, con las predicciones que nos planteamos a partir de si esas hipótesis se concretan o no, ¿sí? Esto, por ejemplo, estas actividades para planificar los pasos se suelen hacer en la ciencia con dibujos, con secuencias de dibujos, de esquemas que indiquen qué se va haciendo, en qué momentos, ¿sí? Por ahí lo trabajamos mucho cuando hacemos trabajos con germinación de semillas, por ejemplo, qué recursos, qué materiales vamos a utilizar, y depende de cuál es la pregunta investigable. Por ejemplo, ¿todas las semillas germinan con agua? ¿No es cierto? Bueno, a ver, ¿qué vamos a diseñar para poder probar esa pregunta investigable? ¿Qué materiales vamos a necesitar? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuáles son las hipótesis que nuestros niños se hacen? ¿Sí? Y estas respuestas provisorias a esa pregunta son esas hipótesis que ellos se plantean, ¿sí? Y pensar en qué sucedería, ¿sí? Si no las ponemos en agua, por ejemplo. Esas son las predicciones de nuestras infancias. Entonces, eso es necesario de trabajar con ellos, porque de esa manera activamos diferentes competencias científicas en ellos. Activamos lo cognitivo, esto de poder razonar, de poder pensar, de poder ver qué justificación o qué respuesta damos ante lo que estamos viendo, ¿sí? O ante lo que nosotros pensamos, el de poder decir, bueno, nosotros vamos a proponer porque de esta manera vamos a ver si la semilla... Eso es una forma de habilitar estas capacidades de pensamiento en ellos. Entonces esas actividades de planificar esos pasos son sumamente importantes. Las actividades de producción, ¿sí? Modalidad de taller, de trabajos en equipos, de puestas en comunes periódicas, ¿sí? De lo que quizás se puede ir observando. Entonces ellos pueden ir haciendo una observación semanal de cómo esa semilla va cambiando ante los diferentes factores a las que los expusieron, y hacer reuniones periódicas en la sala para ir viendo esos cambios, esas permanencias, ¿sí? que van sucediendo. Y bueno, y quizá eso habilita nuevas preguntas, nuevas hipótesis y demás.
Y actividades de socialización donde se pueda construir con lo producido, o sea, eso es que se llega después del trabajo, de los resultados que se obtienen en este sentido, en este ejemplo que yo les estoy dando, ¿no? Cómo socializar, cómo comunicar esas ideas. Y después tenemos las experiencias de evaluación. Esto tiene que ver con cómo podemos evaluar ese proceso en ese proyecto, que puede tener que ver con presentar o proponer la repetición de propuestas, ¿no? Esto lo que hace es permitir valorar el proceso y entender qué concepciones se han modificado, qué aprendizajes se han producido, ¿sí? Evaluar a partir de eso, evaluar a partir del análisis de las producciones de ellos, de los dibujos que ellos construyen, ¿sí? Quizá los primeros dibujos en una etapa de indagación, contrastarlos con los dibujos finales del final del proceso del proyecto, ¿sí? Y de todo, y de los que fue sucediendo durante el proceso de construcción, ¿verdad? Entonces ese contraste de dibujos, por ejemplo, nos puede ayudar, o de ideas que tenían en un principio, las contrastamos a las que aparecieron después, nos puede ayudar a evaluar cómo fue ese proceso. Las grabaciones, qué podemos hacer, los diferentes inventos, productos finales del proyecto, ¿sí? Todas esas son todas evidencias de lo que nuestras infancias son y fueron capaces de lograr, de ir haciendo, de construir. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vero, querés seguir? No, sí, bueno, el otro principio es poder comunicar los logros, los resultados, esto de poder comunicar a los pares, a la comunidad educativa, a otros actores del contexto. Es re importante, es muy importante que las infancias tengan la palabra y le demos la oportunidad de comunicar lo que saben y de compartirlo con todos, con los distintos actores. Porque esto va a hacer que también nosotros podamos evaluar todo lo que han aprendido, ¿no? Qué mejor que a través de la palabra de ellos podamos ver todo lo que hacen, todo lo que dicen, esto de poder expresar sus ideas, aunque estén equivocados, animarlos siempre a que puedan decir lo que están pensando. Y después, bueno, se refutará o no lo que está diciendo, pero siempre darle la palabra y no diciendo, no, eso no es así, o es así, o no, sino, ¿por qué pensás que es así? Y todos piensan que es así, ustedes como tratando de confrontar para poder ampliar la comunicación, ¿no? Claro, y de pensar, en función a lo que estás diciendo, Vero, de pensar estrategias que permitan eso, la confrontación, más allá de habilitar a ver los pensamientos de cada uno y opiniones, proponer situaciones donde ellos se sientan en frente de algo que contrapone a lo que se está pensando, ¿no? Eso también habilita estas habilidades cognitivas. Sí, Vero. No, sí, eso sobre todo de darles la posibilidad de la palabra y el proyecto nos posibilita esto, ¿no? Nos deja estos espacios, más allá de que siempre tiene que estar presente, ¿no? Me acordaba de un proyecto que habíamos leído que era el de los pochoclos, y que realmente yo tampoco sabía, como que tenés que, por qué el maíz explota. Bueno, hay como hipótesis, ¿por qué explota este maíz y no el otro? ¿Qué piensan los nenes de por qué cómo se hace el pochoclo? Bueno, esto de poner en palabras y que después ellos terminen contando que el pochoclo se hace con tal maíz porque lo expongo al fuego y eso hace que se evapore el agua y que entonces quiera, bueno, lo que sea que era. Por esto es que decimos que primeramente las docentes tenemos que saber lo que pasa en estos procesos y después darle la palabra a los nenes y a las nenas para que lo puedan comunicar.
y todo lo que fue transcurriendo, ¿no? en el proceso. Sí, totalmente lo que dice Vero, esto de primero indagar, que lo dijimos también en el encuentro pasado, de indagar el ambiente nosotros, desde nuestro rol docente, indagar, porque hay veces que nosotros desconocemos muchas cosas del contexto que seleccionemos o del recorte que queremos trabajar. Entonces, ¿cómo es necesario primero formarnos nosotros docentes en conocer, ¿sí?, ese ambiente antes de trabajar con nuestros niños y niñas? Y eso nos da muchas estrategias para después pensar en posibles actividades, en posibles secuencias, en posibles proyectos, en un montón de estrategias didácticas que nos ayuden a comprenderlo. Más difícil se nos va a hacer de pensar y desarrollar esas propuestas si nosotras no sabemos de qué es lo que estamos hablando, porque vamos a caer en esa situación de presentar lindas actividades motivadoras porque logran atraer la atención, pero sin esta finalidad, sin esta intención pedagógica, ¿sí? Bueno, esto más o menos es a partir de evaluación, que más o menos ya lo dijimos, Vero, no sé si querés decir algo Sí, o pasamos a la no, siguiente, no, de cómo evaluar. sí, de la importancia de la evaluación, tanto de cada actividad, evaluación de cómo va el proceso y después la evaluación final del proyecto concluido, porque esto también nos va a dar herramientas o para nuevos proyectos o para nuevas actividades. Digamos que como docentes sabemos que la evaluación es parte de todo lo que nos atraviesa en el día a día. Claro, y esto de tener claro en la planificación docente cuáles son estos criterios, ¿no?, que uno evalúa. Bien, acá les dejamos este dibujito para ir viendo los momentos de las fases del proyecto, de los proyectos, ¿sí? Que les Sí, puede cómo fuimos servir, desarrollándolo. claro, como una guía, ¿sí? Sí, nos parecía interesante poder hablar sobre las fortalezas que tienen los proyectos, que tienen que ver con la preparación de los estudiantes en capacidades, habilidades de pensamiento, que les decía recién, que tienen que ver con el poder hipotetizar, problematizar, describir, comparar, hacer comparaciones, establecer fundamentos, argumentos, justificaciones. Esas son todas habilidades de pensamiento del área de las ciencias que se trabajan a partir de los proyectos y son sumamente importantes poder en ciencias trabajar estas capacidades, estas habilidades. También lo pueden conocer como competencias científicas, depende de qué autor estamos trabajando, sí lo pueden nombrar de esas formas. Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela y la realidad, ofrecer oportunidades de colaboración para construir conocimiento, aumentar las habilidades sociales y de comunicación, acrecentar las habilidades para la solución de problemas, permitir a los estudiantes ver las conexiones entre diferentes disciplinas, ¿sí? Favorecer prácticas democráticas. Lau, ya estamos en hora, así que vamos a ver, nos quedaba poquito. Vamos a ver la consigna. Sí, Bueno, acá los sí. desafíos, abren proceso de búsqueda curiosa. Después ustedes, bueno, esto se lo bajamos nosotras en PDF y los pueden... Sí, lo van a ver. Sí, los pueden ver con detenimiento, ejemplos de cómo se puede partir un proyecto a partir de una pregunta investigable, cómo son todos estos interrogantes que así acá retomamos nosotras algunos de los que ustedes Habían hecho. Sí. fueron poniendo en el foro, ¿sí? Ahí ven algunas de ellas, por qué las personas se van al cielo, por qué mi pis es amarillo, por qué hago así, refiriéndose al hipo, por qué hay que lavarse las manos, cómo se forma el arco iris, cómo respiran las plantas, por qué cae nieve, por qué se caen las hojas, el sistema solar, cómo se forman las estrellas, los meteoritos, de qué están hechos, o sea, y hubieron un montón más. Nosotras Habían ahí muchas y algunas. muy lindas. Sí.
Bueno, preguntas disparadoras para pensar proyectos, ya después van con tiempo, van a tener tiempo para poder leerlas, ¿sí? Son preguntas que ayudan a poder pensar en posibles proyectos. Y vamos a ya que nos queda poquito, nos queda poquito Antes que nos tiempo. quedemos solas. ¿Sí? La idea es que ustedes, este es el trabajo final, que también está en el aula, y es con el que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Es a partir de este encuentro en adelante, donde ustedes van a pensar y a diseñar, perdón, este trabajo final, integrador final, con todo lo que hemos trabajado en el encuentro, en los encuentros, en el primero, en este encuentro también, y tiene estas consignas. A ver, que yo no puedo... Elegir un contexto o recorte de la realidad, ya sea de un espacio físico, una temática o un hecho de la vida cotidiana, que era lo que habíamos visto que podíamos elegir un proyecto a partir de elegir estos diferentes contextos. Interrogar el contexto o recorte seleccionado. Esto tiene que ver un poco, esto tiene que ver con la actividad que ustedes hicieron hoy, a partir de un contexto, que en este caso se los dimos nosotras, ahora lo van a tener que pensar y consensuar en el grupo con qué contexto, qué recorte van a trabajar. Ahí acuérdense que lo podemos seleccionar al contexto por temática, por un hecho de la vida cotidiana, así acuérdense que hay 3 formas de poder seleccionar el contexto, tenganlo en cuenta. O un espacio físico, ¿sí? E interrogarlo, que tiene que ver con lo que hicieron hoy ustedes. Sí, perdón. Elaborar una trama de contenidos representativa del recorte, donde se pueda visualizar las distintas áreas del campo, del diseño curricular, en cuanto a ciencias naturales, matemáticas y ciencias sociales. Digamos que es un punteo de contenidos que nosotros le pedimos o una red de contenidos. Una trama de contenido, ¿se acuerdan? En el primer encuentro sincrónico, las que no estuvieron, por ahí pueden ver el videíto, ver también el PDF del PowerPoint que pasamos, que proyectamos. Habían ejemplos de tramas conceptuales donde aparecía el recorte, ¿sí? El contexto, y tuvo un desglose de contenidos que a partir de esos interrogantes nos van abriendo para poder ir conociendo ese contexto y poder complejizar a ese contexto. Y bueno, como decimos que el recorte es muy amplio, que el contexto es muy amplio, voy a elegir un recorte específico. Si trabajáramos los alimentos, voy a elegir algo específico de todo lo que trabajamos, porque si trabajo los alimentos, no voy a terminar nunca. Digamos, hago un recorte de esta sala, de este contexto, lo recorto. Y después van a escribir estas consignas de trabajo en base a la guía que les pusimos de Brailovsky. Para pensar en un proyecto a partir de una de esas preguntas, de esos interrogantes que puedan aparecer, ¿no es cierto? Seleccionan con cuál de esos interrogantes o qué de esos interrogantes les permite pensar y diseñar en un proyecto. Y ese proyecto, la idea es seguir escribiéndolo con ayuda de la guía de cómo escribir un proyecto de Brailovsky, que nosotras se las pasamos ahí en el PowerPoint que está en la plataforma, con ayuda de eso ir guiando y que se puedan evidenciar estas 2 planificaciones que estamos hablando, ¿sí? Esa planificación docente y esa planificación del proyecto que construyen los propios estudiantes, los niños, nuestras niñas. ¿Sí? De eso se trata. Y en el próximo encuentro, después vamos a estar en contacto a través de la plataforma y demás, donde ustedes les pedimos que ante la menor duda ustedes nos consulten, nos escriban, ¿sí? Para ir siguiendo. Por ello sugiero que si pueden trabajar, no sé si han trabajado otras veces con... ¿Puedo dejar de compartir o están copiando las consignas? Sí, no, deja de compartir porque eso está en el foro, va a estar también. Sí, va a estar. Lo que nosotros les pedimos también es que ustedes, antes del encuentro que viene,
el lunes anterior, así tienen el fin de semana, súbanlo como vienen trabajando, así nosotros también podemos hacer alguna devolución, no es necesario que esté todo acabado, sino que No, después los del borradores que encuentro... tengan, sí, los Sí. borradores que tengan los pueden subir como algún documento, o si no también si ustedes trabajan con Drive, no sé si por ahí alguna vez han trabajado, nos comparten el enlace y nos habilitan a que nosotras podamos entrar, y nosotras ahí hacemos alguna sugerencia, alguna devolución, nos preguntan o nos dicen simplemente, profes, necesitamos que pasen a chusmear nuestro trabajo a ver cómo venimos, si venimos encaminadas o no. Entonces nosotras directamente entramos y ahí les hacemos las devoluciones, porque la idea es ir construyéndolo, ¿sí? Que no se sientan solas en que llega el último momento y lo tienen que entregar, sino que a partir de ahora, entre todas, lo vamos construyendo, van preguntando, vamos haciendo intercambios. Entonces no duden en preguntarnos, ¿sí? Que vamos a hacer un foro, pero estoy pensando que sea exclusivo para consultas del trabajo final, ¿no? Hay uno de preguntas generales, ¿sí? Pero podemos hacer otro en el encuentro 2 que sea de preguntas sobre el TIF, ¿sí? Y ahí nos pregunten todas sus inquietudes. Bueno, y ahí puedan subir los avances y demás. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer algún comentario antes de irnos? ¿No? Bueno, espero que la hayan pasado lindo. Que les haya servido, que les sea, siempre uno piensa que les sea productivo todo lo que nosotros podemos ir ofreciéndoles, siempre el intercambio mutuo entre los docentes que están a hacer las capacitaciones y nosotros es sumamente importante, porque nosotros también nos vamos con un montón de lindas experiencias con ustedes siempre. Así que bueno, espero que ustedes también lo hayan pasado lindo. Y bueno, dejarlas, liberarlas, porque ya estamos Las un poquito liberamos. de tiempo. No quiero que se enojen, se asusten. Las Bueno, chicas, liberamos y nos vemos en 15 días, el un jueves placer. 18, Vale, a las muchas gracias. 18. Que tengan Buenísimo, un placer, chicas. Nos vemos, que Chao, anden buenas bien. noches. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias.